mauru wawanaka. Kunjamasiptas. Walikisiptati. Kirkiptati. Kirkiñanaka. Hanamrtasiña. No se olviden de cantar. Ya wawanaka. Wali wawanaka. Hichuruj ya tecañani. Ya kep siktañataki. Ya siktañataki. Ukamsatao. Usaremos algunos interrogativos. Wali wawanaka. Habíamos aprendido el kuna, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben. Kauki también. Kiti, kunjama. Y ustedes tienen que escribir en castellano. Después tenemos ejercicios. Siguiendo ejemplos al aymara o al castellano, según corresponda. Esto también ustedes ya se lo saben, ¿no es cierto? Lo único que voy a hacer es leérselo, ¿ya? Por ejemplo, las preguntas. Kunasa kayaja es una pregunta. Entonces sería en castellano. Ustedes colocan el significado, ya lo saben. Y en aymara, ¿cómo sería? Muy bien. Kayaja, lo que sigue, ¿no es cierto? Para que diga aquella es puerta. ¿Ya, wawanaka? ¿Qué es ese? Kunasa ukaja. Ukaja anokarawa. O también pueden escribir ukaja anuwa. ¿Ya? El significado sería entonces: ese es perro, ¿no es cierto? Wali. Después tenemos kunasa kayaja. Ustedes colocan el significado en castellano y luego en aymara. Eso lo hicimos la clase anterior, ¿ya? Después kunasa ukaja, para que ustedes no se olviden, ¿ya? En castellano, en aymara. Muy bien, tenemos traducir la siguiente palabra. Tenemos dos palabras. Wali kuriwa. El significado de wali kuriwa. Y por último, kitiza, ¿ya? Kitiza. Alguien golpea la puerta, ¿no es cierto? Toc, toc, toc. Y yo digo, kitiza, ¿no es cierto? Y ustedes saben el significado. Viene de kitty. Ya, ¿quién? ¿No es cierto? Kitty, ¿quién? Y sa, y ustedes ya saben qué colocar. Ya. Y para continuar, te invito a conocer otros sufijos y su aplicación práctica. Sufijo de la interrogación ti. En aymara se traduce por medio del sufijo ti. Ya, ejemplo. Akaja ma kalati. Ya. En castellano sería: esto es una piedra. Porque llevan signo de interrogación. En aymara no se lleva signo de interrogación. Para eso está el sufijo ti, que termina en ti, ¿ya? Entonces, ukaja ma pisiti, ¿ya? Y ustedes colocan en castellano. Kayaja ma kaurati. ¿Ya, wawanaka? Eso. Tenemos también afirmación wa. Para responder afirmativamente, se sustituye el ti por el wa, afirmativo. Ejemplo. Kisa akaja ma kalagua. En castellano sería: sí, esto es una piedra. Después tenemos kisa ukaja ma pisigua. Entonces ustedes colocan en castellano el significado, ¿ya? Siguiente. Kisa kayaja Macauragua. ¿Ya? Después tenemos más ejercicios. Akaja mahanko kaurati. Es signo de interrogación, ¿no es cierto? Akaja mahanko kaurati. En castellano sería: esto es un llamo blanco. ¿Ya? Y siguiente, afirmativo. Hisa akaja ma hanko kaurawa. ¿Ya? Luego, siguiente tenemos kayaja
Ma hachakalati. Y afirmativo. Akamsiu. Hisa kayaha ma hachakalawa. Ahora traduce al aymara las siguientes expresiones siguiendo los ejemplos. Tenemos en castellano, ustedes tienen que traducir en aymara, ¿ya? Son 14 ejercicios que tienen que traducir, ¿ya? Ustedes también ya saben leer, pero en todo caso, ¿cómo se diría en aymara, no es cierto? Maya, ¿este es un perro? Ustedes responden. Paya, ¿aquel es un pueblo? Kimsa, ¿esa es una vicuña? Pusi, esta es una casa. Pesca, ese es un río. Sojta, esto no es un lápiz. Pacalco, aquel es un perro. Kimsacalco, aquella no es una niña. Yatunca, eso no es un chancho. Tunca, ¿y eso es un pueblo? Tunca Mayani, esta es una chacra. ¿Y eso? Tunca Payani, este es un guanaco. Tunca Kimsani, este es un llamo. Tunca Pusini, ese es un árbol. Todas esas 14 palabras ustedes tienen que traducir a la aymara. ¿Ya wawanaka? Uka wawanaka hichuru ya tertanja ya kepsik aña taki. ¿Qué hemos aprendido? Algunos interrogativos. Ukya tertanja ya kep sikt añanaka ya kep sikt añataki. Wali wawanaka? Irnakasiñani ya kep sikt añataki. Desarrollar su trabajo, la actividad está en sus guías. Yuspagarpa hikisinkama wawanaka. Suma sartawaima.